FM La Patriada. Habíamos adelantado que teníamos que charlar de lo que estaba pasando en el Poder Judicial. Podemos entrar tanto por la cabeza del Poder Judicial como por las extremidades y vamos a llegar al mismo corazón del quilombo, ¿no? Este cuerpo que se va descomponiendo y que, por supuesto, deja una imagen de una justicia hipercorroída. Lo principal, por supuesto, ya lo vieron, ya lo contamos cuando tocamos las tapas de los diarios esta mañana, es que, por un lado, el ministro de Justicia impulsa, aceita todos los mecanismos para que termine siendo prorrogado en el ejercicio de su cargo en una de las salas de la Cámara de Casación Penal, nada menos que su papá, Carlos Coco Maíquez, uno de los jueces famosos por haber ido al Lago Escondido y que llegó a la casación impulsado por nada menos también que Mauricio Macri. O sea, llegó a la casación durante el mandato de Cambiemos. ¿Qué es lo que logró Maíquez? Que finalmente se le ponga fecha a la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos del Senado para que Maíquez se defienda frente a los senadores, defienda su postulación frente a los senadores y ante las posibles objeciones y los eventuales respaldos que reciba su candidatura o la prórroga girada por Milei al Congreso de la Nación. O sea, el ministro de Justicia logra que el presidente de la Nación fije la audiencia pública para que el papá del ministro siga después del 1 de noviembre, que es cuando cumple 75 años, en el cargo o en el sillón que ocupa en Comodoro Pi. Eso por un lado. Por otro lado, el presidente de la Corte, Horacio Rosati, que a la sazón también es el presidente del Consejo de la Magistratura, órgano que selecciona, designa y remueve los jueces, consigue de forma oblicua que su hijo, que es secretario en un juzgado de Santa Fe, se postule para juez federal en la ciudad de Santa Fe. Nada más y nada menos. Y el pliego de él arribaría hoy al Senado de la Nación. O sea, el presidente de la Corte mete a su hijo, el ministro de Justicia mete a su padre. Hablando de castas y familias judiciales y esas cosas. Eso es lo más obsceno de todo. No es lo único en términos de obscenidad. ¿Qué otra cosa consiguió el gobierno ayer? Bueno, entre otras cosas, que el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que es quien tiene a cargo la investigación de la estafa Libra, que involucra directamente tanto al presidente de la Nación como a su hermana Karina Milei, por sus contactos con los perpetradores de la estafa, los criptobros, desde Mauricio Novelli para abajo, llegando hasta Hayden Davis en Estados Unidos. Bueno, Martínez de Giorgi, que tiene a cargo esa causa, logró que su esposa también pueda ser postulada para un cargo de jueza. Ah, mira. Su esposa se llama Ana Juan. Es una forma... Mirá qué lindo. Y van a ir todos los 6, puedo decir que los 6 van a ir, por ejemplo, a cenar. Bueno. Rosati, su hijo, Maíquez y su padre, Martínez de Giorgi y su mujer se juntan los 6 a comer en algún lugar y brindan. Supongo que van a ser un poco más cuidadosos y advierto que de todas formas pertenecen a distintas tribus dentro del mismo ejército. Sí, obvio. ¿No? Tienen sus internilias. Exacto. Pero ¿qué quiero decir? Que ahora, en Karina esto me parece Milei, que se van a poner de acuerdo. Karina Milei logra que justamente blinden su frente judicial y el de su hermano en Comodoro Pi, con la designación de la esposa del juez que tiene que investigar el caso Libra, eso por un lado. Y por supuesto que también se garantiza que el ministro de Justicia siga operando a favor suyo o funcionando como un abogado del gobierno en vez de ser el ministro de Justicia, toda vez que le facilita a su padre, al padre del ministro, la continuidad en Comodoro Pi. Y al mismo tiempo, el juez de la Corte o el máximo ministro dentro del Poder Judicial argentino también resulta también. garpo en esta jugada. Tírame algo a mí también.
Sobre todo cuando hay rumores de que el gobierno va a necesitar o puede llegar a necesitar de la Corte si escalan una serie de demandas como la de la reforma laboral hasta el máximo tribunal argentino, porque ayer se logró la cautelar a favor de los laburantes contra la reforma laboral, pero el gobierno tiene que apelar, y si apela, esto va a seguir subiendo escalones en el Poder Judicial y eventualmente puede llegar a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que definir sobre la constitucionalidad de su articulado o no. ¿Y cómo creen que juega en este escenario el hecho de que hayan designado o postulado como juez federal de Santa Fe al hijo del presidente de la Corte? Claro, porque la postulación la hace el Poder Ejecutivo. Obviamente, esto funciona así. Los propone el Poder Ejecutivo. Esto funciona así. El Consejo de la Magistratura, que lo preside Rosati, y que en representación del Poder Ejecutivo ahora lo integra Santiago Viola, que es el que es el viceministro de Justicia y el apoderado del partido La Libertad Avanza, que es una especie de sobrino de María Romilda Cervini, pero además tiene muy buenas migas con Karina Milei. Bueno, ahí en el Consejo de la Magistratura se definen las ternas de los candidatos para ocupar los juzgados federales. Luego, esas ternas se envían al Poder Ejecutivo y es el presidente que, por recomendación del ministro de Justicia de turno, elige a uno u otro de los ternados y manda su pliego al Congreso de la Nación. Ese es el mecanismo institucional actual. Sobre ese mecanismo, ayer la Corte pretendió darle un anuncio pomposo a una iniciativa para modificar el reglamento de selección de los jueces, porque dice que está partidizado, que hay discrecionalidad, que es opaco. Efectivamente lo es. No significa que los criterios que quiere imponer la Corte con esta iniciativa de transformación vayan a aportar claridad y transparencia, porque lo mismo pueden ser opacos. ¿Por qué? Porque suprimen la instancia de la entrevista antes que el examen con supuestos criterios objetivos. Van a eludir la posibilidad de que alguien con peso político imponga la candidatura a juez de otro. Pero además, una cosa, Dipi, que más conceptual, que creo que la charlamos ya el otro día. Se supone que el control, cruzado, que es lo que garantiza supuestamente la república, es decir, que no haya un poder que sea un poder absoluto y por lo tanto una especie de autoritarismo, es que la política controla la justicia. No es algo malo, es lo que tiene que ser. Exactamente. O sea, está planteado como si fuese un error para transformar al Poder Judicial en un poder supremo que está por encima de todo y vos andá a votar lo que vos quieras, total. Te lo judicializo y el Poder Judicial, que es permanente, va a determinar que sí y que no. Se supone que tendría que ser así, digamos. Está bien que la política controle el Poder Judicial. En términos conceptuales, lo que está señalando es correcto, lo suscribimos ambos, funciona de esa manera. El razonamiento debe ser ese. Lo abonamos. ¿El asunto cuál es? Es que tenemos que fechar en qué momento la Corte presenta este proyecto de nueva reglamentación para el mecanismo de selección de los jueces. Lo hace luego de que Karina Milei encumbra como ministro a Maíquez, cuando Lorenzetti se había juntado a cenar con Guillermo Montenegro, Ariel Lijo y otros parteners en una tertulia donde Lorenzetti mostraba mensajes de Javier Milei diciéndole que el ministro de Justicia iba a ser Guillermo Montenegro. Como quedaron heridos en su susceptibilidad, Lorenzetti y la troika, que no quería a Maíquez y quería a Montenegro, dijeron, bueno, la justicia está partidizada. Ahora se acordaron que no era uno de los suyos el que iba a ser ministro de Justicia. Vamos a hacer un proyecto. Ya hay otros 14 proyectos de transformación o reforma del mecanismo de selección dando vueltas en el Consejo de la Magistratura. Uno fue presentado por ejemplo, Vanessa Siley, diputada kirchnerista. Hay otros presentados por otros representantes de distintos estamentos en el Consejo de la Magistratura, pero que no se han discutido siquiera en la comisión de selección
presidida por Fernanda Vázquez, que responde a Diego Molea, que es quien vuelve al Consejo de la Magistratura este año, después de que el viernes pasado lo ungieran por unanimidad los rectores de las universidades de todo el país en el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. Bueno, ¿qué más hay que decir respecto a esta iniciativa de la Corte que sale tan oportunamente para disputar el sentido de justicia, partidización, opacidad o transparencia en la selección de jueces? Hay que decir que Rosati venía jugando en un tándem bastante fluido con el gobierno nacional y que Lorenzetti vio luz y entró ante esta oportunidad en la que la confrontación entre Clarín y La Nación contra el gobierno se agudizó, entre otras cosas, porque Maíquez venía a resolver el quilombito de Chiqui Tapia y Pablo Tobillino en la AFA, con la evasión fiscal por un lado y la mansión de Pilar por otro. Algo que uno diría, ¿por qué le calienta un hecho de corrupción, de presunta corrupción, a los medios de comunicación, si en realidad han avalado tantos otros hechos de corrupción o han hecho la vista gorda o no los han contado, los han tapado? O han participado, pero bueno, no importa. Tiene que ver con que esos dos grandes medios de una u otra manera están buscando el momento para terminar de picarle el boleto a Milei. ¿Puedo decir que lo de la AFA es para llegar hasta Milei? Que la estrategia es esa. Lo de la AFA es una excusa para desgastar o seguir apostando al desgaste de Javier Milei, que no termina de aprobar la fusión entre Telefónica y Telecom, que es justamente una operación económica por la cual Clarín se endeudó en más de $1.000 millones. Y tiene que pagar esos $1.000 millones y no hay rentabilidad suficiente como para hacerlo, porque como no está operando, no tiene ganancias por esa operación que celebró con los españoles que detentaban la propiedad de Telefónica. Entonces, en ese contexto, los que supuestamente tutelan el Poder Judicial, como son los dueños de La Nación, se terminan aliando con Clarín en una trapisonda, en una embestida contra el gobierno por la legitimidad de lo que debería ser o cómo debería funcionar el Poder Judicial en Argentina. Y aparece Carrió, que uno no sabe de dónde, cómo y por qué emerge después de estar tanto tiempo en silencio y presenta dos escritos, como adelantábamos o contamos ayer y también el viernes pasado. Uno para que se cite a declaración indagatoria a Coco Maíquez, el papá del ministro de Justicia, porque celebró el cumple número 74 en la quinta de Pilar, que supuestamente pertenece a Tobillino, pero que figura en poder de una jubilada y su hijo. Sí, que es la mansión del lío. Imposible que ellos puedan ser propietarios según el nivel de facturación de la empresa que supuestamente acreditan. Pero el otro movimiento que hace Carrió es el de la recusación de Ángela Ledesma por sus supuestos contactos con dirigentes políticos de la provincia de Santiago del Estero, de la cual es oriundo también Tobillino, tesorero de la AFA. Ahora, el problema estaba dado en que evidentemente, y según se rumorea en Comodoro Pi, Ledesma iba a votar contra la AFA. Mariano Borinsky no sabía bien qué hacer, pero lo estaban presionando, según me cuentan, y Javier Carbajo iba a votar en contra de la AFA. ¿Por qué suponen esto? Porque abrieron el recurso de queja del fiscal Searras, que pedía que la causa regrese al fuero penal económico de la ciudad, que iba a ser adverso, o por lo menos iba a ser más picante con la AFA que el juzgado de Campana, donde interviene el juez Charbay. Entonces, y en resumidas cuentas, hay que aclarar un detalle más sobre cómo terminan jugando contra Carbajo y Ledesma. Carbajo, cuando justamente lo postulan para que ascienda a la Cámara de Casación, en sus antecedentes o en la evaluación del examen que rindió, había quedado en orden de mérito 26º. Y solo había 4 vacantes para
que fuesen disputadas en 4 ternas distintas. O sea, había 12 lugares para llegar al Poder Ejecutivo. Y fue Juan Bautista Maíquez, en 2017, el que, con una recomendación, después de una entrevista a Carbajo, sugiere que pongan en el puesto 12º a Carbajo, que lo saquen del 26º y lo pongan en el 12º, y que efectivamente llegue a la Casa Rosada, y Macri lo termina eligiendo a Carbajo para postularlo ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Entonces le dicen, hey, nosotros a vos ya te pusimos, ahora ibas a fallar en contra de la AFA. Y entra oportunamente la recusación de Carrió, no contra Carbajo, sino contra Ledesma, tal vez para disimular, para dilatar, para demorar los tiempos. De hecho, a la Sala 1 de la Cámara de Casación, integrada por Carbajo, Ledesma... Pero estoy confundido. Sí. ¿Por qué Carrió jugaría así ahora, si ya está detrás de la denuncia? Nadie entiende por qué. Nadie entiende si la llamaron. De hecho, la denuncia empieza por el militante de Carrió, Joffre, de San Isidro creo que es el que da el puntapié inicial en esta cuestión contra la AFA. O sea, ¿es Carrió la que está detrás de la persecución a la AFA? ¿O estaba? No sé. La jugada de Carrió no detonó... se entiende, decís vos. Es un Trump, no se entiende lo que hace. La jugada de Carrió detonó la oportunidad de Clarín y La Nación de que ayer el fiscal Searras se alzara con una victoria y la causa volviera al fuero penal económico de la ciudad. Había una bronca total contra Carrió. Nadie entendía bien, ni siquiera sus militantes de la coalición cívica entendían por qué Carrió había hecho lo que había hecho, porque su jugada le permitió a la Cámara de Casación, a la Sala 1 de la Cámara de Casación, integrada por Borinsky, el que jugaba al pádel con Macri, Carbajo, el que fue ascendido por Maíquez, y Ledesma, a la que acusan de tener vínculos con Tobillino, cosa que está en duda, pero que bueno, en todo caso se verá después, tuvo la oportunidad, la chance de postergar la audiencia. O sea, ayer no se resolvió nada. Y mínimamente van a demorar, dicen en la justicia, 6 semanas. Y quien dice 6 semanas en Argentina, dice el año que viene también. Andás a ver cuándo se vuelven a juntar para este tema en particular. Entonces, no se sabe bien a qué está jugando Carrió, ni a razón de quién, o por pedido de quién, con lo cual los pasillos o laberintos del sistema judicial argentino son sumamente inexplicables. Lo único que queda claro en todo caso es que hay un quilombo de órdago entre el gobierno y el Poder Judicial, y esto se ve en los constantes deslizamientos entre la Corte, el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Magistratura y Comodoro Pi. Nada está resuelto todavía. Si en esto de que vos describís, y vuelvo a los nombramientos que mencionaste antes, el papá del ministro de Justicia, el hijo del presidente de la Corte y la esposa del juez que tiene la causa. Martínez de Giorgi. ¿Puede ser que ahí haya una especie de brindis de cumpleaños, una pax, un armisticio en esa batalla o no? Una parte del gobierno efectivamente busca que lo haya. Yo no me animo a asegurar que le salga bien. Así como Glesser dice que puede pasar el invierno en términos financieros, yo no me animo a garantizar, con la información disponible, una pax judicial para el gobierno. En todo caso, habrá que seguirle el tranco y ver si se acercan al abismo o si caminan más pegados a la ladera de la montaña para no caerse. Y lo dejamos acá, porque todavía hay mucha tela para cortar. Hay que seguirlo de cerca. Fede, todo tuyo. Confía en la patria.